Bien, ahí veíamos los detalles de esta investigación que sigue adelante y que ha tenido una serie de consecuencias desde el punto de vista judicial, pero también en otros aspectos para quienes eran los compañeros de Givens, los conocidos Reggaeton Boys que siguen con la banda, que siguen con necesidades obviamente de seguir trabajando, de mantenerse vigentes, con la dificultad que esto implica para la imagen de ellos. Estamos con Pierre y con David, quienes quieren conversar con nosotros. Les agradecemos muchísimo a ambos por estar con nosotros esta mañana aquí en Contigo en la Mañana. Buenos días. Buenos días, Andrea. ¿Cómo está usted? Bueno, partamos por eso que les mencionaba, cómo a ustedes los ha afectado la situación que está enfrentando Givens, no solo ahora, sino que ya con un anterior proceso. ¿Qué les ha pasado a ustedes y cómo esto ha tenido consecuencias para su vida artística y personal? Esos días han sido días en donde nos sentimos muy acosados. Imagínate cuando salió esto, estábamos en el sur, estábamos en Lanco y Futrono, haciendo 2 festivales municipales, y un amigo mío, un empresario de Enjoy, y me escribió: mira lo que está saliendo del Givens, y yo juré que era talla, y yo le dije a él: si es una talla es muy mala, y él me dice no, y me envió el pantallazo. O sea, ahí recién ustedes se enteraron de lo que estaba pasando con este caso. Fue un bar de agua fría. David, Pierre, gusto saludarlo. Eduardo de la Iglesia por acá. Eduardo. Un abrazo gigante. Yo sé que ustedes lo han pasado mal porque no tienen nada que ver con los temas legales que ha tenido Givens, ¿cierto? Anteriormente, que lo han padecido. Han perdido trabajo, han perdido contratos. Hay gente que no les ha dado pega. Y ustedes, como Reggaeton Boys, no tienen nada que ver con el historial de Givens. Lo que yo quiero entender, muchachos, es: ¿en qué momento Givens se pierde? ¿En qué momento Givens termina metido en estos problemas luego de ser un artista tan exitoso junto a ustedes dos? ¿Qué pasó? Buena pregunta. Es lo mismo que nos preguntamos igual. Y lo que pasa es que yo de mi parte creo que la separación del grupo fue en 2010. Yo creo que del 2010 hasta 2022, que nos volvimos a juntar los tres, ¿ya? Han pasado 12 años. Sí. Y en 12 años, sin verlo, sin saber nada, mucha agua debajo del puente. Claro. Y entonces es lo mismo y que nos preguntamos, que nos conocemos desde 2003, ¿en qué momento hubo ese cambio de switch? ¿Y en qué momento quiebran ustedes? ¿Lo sacan de la banda y lo sacan por los problemas legales? Inicialmente no, teníamos problemas personales. Saludarlo, Eduardo, que igualmente, de verdad es un gustazo. Nosotros habíamos decidido inicialmente, para aclarar, de no ser parte, ni siquiera declarar, digamos, respecto a ese tema, pero ha sido tanto el acoso que hemos tenido durante estos días que decidimos hablar. Lamentamos muchísimo lo que está pasando con nuestro ex compañero, que de verdad que le tenemos, yo personalmente, mucho cariño. Si digo lo contrario sería una mentira, porque la gente sabe realmente el cariño que le tengo a él. Lamentamos muchísimo lo que está pasando, porque de verdad no lo podemos creer hasta este momento. Para nosotros, o para mí personalmente, Pierre, como individuo, quisiera que esto se pudiese esclarecer lo antes posible para el mejor o para el bien de Givens. Pero ustedes obviamente, ¿creen? Disculpa, con eso termino, entendiendo en cierta forma que también hay una familia por otro lado también que está sufriendo. Claro. El beneficio de la duda cualquiera lo merece. Sí, estoy de acuerdo. Mi pregunta es: ¿ustedes dan crédito a lo que está pasando? O sea, ¿creen que esto... No lo podemos creer. Y no somos ni jueces ni abogados. Yo confío en la justicia, y espero que salga y todo bien, y si hay culpables y que la justicia
que haga su trabajo. Actúe, sí. Claro. David y Pierre, una consulta. Alison por acá, los saludo. ¿Cuándo se corta el nexo con su compañero? ¿En qué momento ustedes lo dejan, está fuera de la banda, pero a pesar de que esté fuera de la banda, ustedes siguen llamándolo, siguen hablando con él, o se corta el nexo totalmente? En el caso mío, yo siempre he estado en conexión o en contacto con él por distintos motivos. Porque hay nexos familiares, qué sé yo. Mi hijo mayor es muy partner del hijo mayor de él. Perfecto, desde el momento que nos separamos la primera vez, que pasaron 12 años, ellos nunca dejaron de estar en contacto, como primitos, ¿no? Por así decirlo. Por lo tanto, estábamos desconectados nosotros los adultos, y llega un momento, después de la pandemia, le dije: David, hagamos algo con los tres, por lo menos para dejarle un legado a los hijos que ya están grandes, por lo menos para el público lo pedía igual. Exactamente. Y independientemente de las cosas que pueden pasar entre nosotros como compañeros, siempre hemos tratado, digamos, de cuidar los vínculos familiares, ¿cierto? Y como individuo no controlamos, no tenemos el derecho de saber lo que hace el uno o el otro en la íntima, ¿cierto? Porque es personal. Pero sí, como grupo quisiéramos o queríamos nosotros volver a aparecer, porque el público nos pedía que volviéramos con él como integrante de la banda, y lo intentamos en su momento. Eso fue en diciembre de 2022. El 2022, perfecto. Y resulta que el año pasado, febrero más o menos de 2025... ¿Y cuándo pasó el tema del auto? Tuvo él un pequeño problema, y ahí nos pidió él personalmente la salida para poder resolver sus temas personales, lo cual lo entendimos, y decidimos nosotros seguir los dos juntos, como lo veníamos haciendo hace 12 años atrás. Pero Pierre, David, ustedes dicen, estos son temas personales, nadie sabe muy bien qué pasa en la vida íntima del otro, pero acá estamos hablando de algo mucho más grave que temas personales. Acá estamos hablando de su posible participación, y eso siempre lo dejamos en condicional hasta que la justicia dicte una sentencia al respecto, de hechos graves, de sicariato, de homicidio. ¿Y qué buen punto tocaste? Pero también pensábamos, no nos consta tampoco hasta este punto si lo que está pasando, yo no doy crédito todavía con lo que está pasando hasta que haya un veredicto. Yo soy de la idea de dejar el beneficio de la duda a cualquiera, y si él en ese caso tiene cierta participación, yo por lo menos personalmente lo lamentaría muchísimo, porque en ningún momento lo vimos venir, en ningún momento. David, ¿sí? Estábamos esperando, pensábamos quedarnos callados. Y porque no era nuestro tema, ¿ya? Pero fue tan grave lo que le están acusando, y siempre está la foto de los tres. Claro. Hay señora que está en su casa que no sabe cuál de los tres es Givens. Y entonces yo tuve que salir en Instagram y decir: por favor, cuando están hablando del tema, que es un tema grave, pongan solamente la foto de él. Y porque nosotros tenemos familia, tenemos clientes y productores, y trabajamos con municipalidades, empresas, todo, y entonces eso nos afecta en el trabajo. Total. Sí, lo imaginamos. Y por lo tanto, cuando te empiezan a llamar del colegio de tu hija para preguntarte: oye, y veo tu cara ahí y hablando de sicariato, ¿y qué pasó ahí? David, nosotros le agradecemos que quieran hablar con nosotros y aclarar esto en pantalla. Y nosotros hemos hecho el llamado en un par de oportunidades. De hecho, nunca hemos mostrado una imagen de los tres. Siempre mostramos solo a Givens y hablamos de Givens. Lo que pasa es que es tan potente la marca de ustedes, de Reggaeton Boys, que la gente los asocia a los tres, y me parece muy bueno que tengan la oportunidad de aclararlo. Ustedes mantienen una relación de amistad con Givens, le tienen cariño, nunca han perdido el contacto, los niños se han criado como primos. Entonces les quiero preguntar si ustedes sabían que él estaba bajo amenazas, que había recibido amenazas, que incluso había tenido que contratar un guardaespaldas, David. Seguridad. ¿Estabas al tanto de eso, David? Yo creo que Pierre... la verdad, en algún momento él mencionó de que podría ser un tema
por sus negocios, el hecho, digamos, de cuidarse. Yo no quisiera indagar, no quisiera entrar en más detalles por un tema muy entendible. Sí, pero igual es raro que un amigo ande con guardaespaldas. O sea, a menos que esté como en la labor artística y que te ayuden a ir para bajar del escenario. Bueno, Pierre y yo, aún estando cantando, no andamos con guardia, nada, y porque yo siento que no lo necesitamos. Claro, pero por lo mismo es raro. O sea, oye, Givens, compadre, ¿por qué andas con un guardaespaldas? Claro. Eso tendríamos que preguntárselo a él. Pero ustedes nunca le preguntaron a él, oye, ¿estáis bien? ¿Tenéis algún problema? ¿Por qué andas con guardaespaldas? Eduardo, y cuando volvimos con él en 2022, ya, eso fue netamente de negocio. Ya. Salíamos a cantar y después y cada uno para su casa. Perfecto. ¿Ya? O sea, hay que decirlo. Sí. Era bastante conveniente para nosotros y como banda y poder tener sí, claro. y trabajo. Sí. Indagar más allá del por qué tú estás en esto, por qué tú andas en eso. No lo hicieron. Fue muy poco. Perfecto. Ya. Pierre, David, ¿cómo están? Sergio Jara acá. Hola, Sergio, un gusto saludarte. ¿Cómo están? He estado cubriendo el caso desde hace varios días que se empezó a formalizar. Duró 3 días la formalización, terminó ayer. Se decretó prisión preventiva finalmente para Miguel Ángel Cerda, acusado de autoría intelectual de este homicidio y también de Givens, ¿no? A propósito del nexo que habría sido como el nexo, dice la Fiscalía en su formalización. Lo que les preguntaba, Eduardo, cuando ustedes se separan de Givens la última vez en febrero del año pasado, cuando él cae preso a propósito de que andaba en un auto robado y también con un arma y munición. ¿Eso a ustedes les llamó la atención? ¿Fue como una alerta, una alarma? ¿No dijeron algo está pasando acá? ¿Por qué anda con un arma? ¿Por qué anda con un guardia? Cortaron, me imagino, relación de inmediato, como ustedes dijeron, pero no les saltó una alerta más allá. Era en el fondo su amigo también. Respecto a la noticia que nos acaba de dar, de verdad no sabe cuánto lo lamento, tanto como para la familia de la persona que sufrieron esa pérdida. Nosotros somos padres también, tenemos hijos grandes ya. Es penoso y lamento muchísimo si es que realmente tuviera que ver en esto nuestro ex compañero. De verdad lamento muchísimo todo lo que está pasando en este momento, hermano. Tanto como para nosotros como ex compañero de él, sería penoso, de verdad. Claro, para la familia de Jaime Solanes, que son la víctima directa, ¿no? Tú nos hablaste recién de lo que pasó hace un año. Claro, sí les llamó la atención, porque en el fondo... Cuando pasó eso, yo estaba en mi casa y empieza a salir noticias. Claro. Pierre lo ayudó en abogado, en estar presente y como compañero, porque no sabíamos lo que estaba pasando en el fondo. El tema es que después que él estuvo en su casa en preventiva, fuimos a verlo buscando una explicación. ¿Acá? ¿Y qué pasó? Ajá. Y bueno, y la explicación de él fue que se estaba cuidando. Se estaba cuidando. Y más nada. Y entonces ahí es cuando decidimos, o él decidió, dijo, y chicos, yo me retiro y por ahora déjame ver mi tema ilegales, sigan ustedes dos. Ya. ¿Okay? Claro. Y yo, para redondear esto, muchachos, él en ese momento dice, ahora sabemos porque hemos tenido acceso a la investigación de la Fiscalía, que en ese momento él estaba siendo víctima de amenazas del Tren de Aragua, producto de un local que tiene en Bellavista, que me imagino que ustedes conocen, que es una especie de pub o algo así, sí. Y que lo estaban amenazando. Por eso contrata a Víctor, que es un guardaespaldas informal, también anda armado, y también
compra un arma, ¿no? Compra un arma. Entonces, claro, son señales de alerta, son señales preocupantes que dan cuenta de que un cercano, un amigo, está en algo más que problemas, pues tiene un guardia y tiene un arma. Y además anda en un auto de alta gama, ¿no? Son varias señales complejas de Givens. No sé qué pasó después en la relación entre ustedes y él. Si siguieron acompañándolo, siguieron conversando o se rompe. No le habla, o sea, y perdimos contacto. Y esperando que él resolviera el tema legal y su caso. Claro. Y explotó esto después. Exacto. Claro. Y explotó eso hace una semana. Claro. David, Pierre, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Entendemos la situación también que ustedes están enfrentando, así que muchas gracias también por darnos su impresión de lo que han tenido que vivir a propósito de esta situación particular de Givens, de su ex compañero. Muchísimas gracias. Netamente dar la cara y agradecer el tema y dar a entender lo penoso que es para nosotros tener que estar dando explicaciones por esos temas. Saludo, apoyo a la familia que perdió su ser querido y fuerza a nuestro ex compañero y que pueda resolver su tema como corresponde y que Dios los acompañe y los bendiga a todos. Muchas gracias a los dos. Que estén muy bien.